¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos todos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, la liturgia nos presenta entonces el pasaje de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23, correspondiente a este domingo 22º del tiempo ordinario del ciclo B, que cae este 1 de septiembre de 2024. Le he puesto como título a nuestro comentario de hoy: del corazón del hombre salen las intenciones. Comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor y hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, comenzamos con la lectura del texto. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos ahora al estudio del pasaje. Comenzamos haciendo algunas anotaciones a los matices del texto griego. En los versículos 1 y 2, los detractores de Jesús son fariseos y algunos de los escribas provenientes de Jerusalén. En esto hace énfasis el narrador. Este narrador va creando en el lector una imagen negativa tanto de ambos grupos de personas, que son radicales, escribas y fariseos, como de las autoridades religiosas de la ciudad santa, que serán quienes exijan a Pilato la muerte de Jesús. Los discípulos de Jesús usan sus manos impuras. El texto dice literalmente el término comunes, koinais gersin, para tomar los alimentos. Para alimentos, Marcos va a utilizar el término los panes, tus artus. El narrador emplea el término panes para conectar con las escenas de las multiplicaciones de panes que tenemos en Marcos 6 y Marcos 8. Entender el término manos comunes como manos impuras
Es la intención comunicativa del evangelista que emplea el término también para referir el común estilo de vida de los paganos. Serán ellos, con el paso del tiempo, quienes se abran primero a la fe en la predicación post-pascual, es decir, en la predicación del Evangelio después de la resurrección de Jesús. Después tenemos los versículos 5 y después los versículos 3 y 4, según el ordenamiento que tenemos en la traducción que nos presenta el leccionario de la misa. En el versículo 5 tenemos la expresión, según la costumbre de los mayores, kata ten paradosin ton presbiteron. Los fariseos consideraban sus tradiciones como Torá oral, es decir, como prescripciones que eran necesarias para la recta observancia de la Torá escrita, que es el Pentateuco que tenemos en la Biblia. A los ojos de los fariseos, la Torá oral tenía el mismo nivel de autoridad que el Pentateuco escrito. Jesús claramente se oponía a esa equiparación. Los ejemplos dados en los versículos 3 y 4 ilustran el modo exagerado en que los fariseos observaban las prescripciones externas de la ley de Moisés, sin purificar sus intenciones y su moralidad. Todo lo hacían para aparentar que eran justos. Después tenemos los versículos 6 a 8. En la primera parte del versículo 6 leemos hipocritón, que significa hipócritas, que es el adjetivo que Jesús usa contra ese tipo de fariseos que se las dan de justos. El narrador pone en labios de Jesús la referencia a una extraña variante del texto de Isaías 29, versículo 13, que no coincide con la Biblia hebrea ni con la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, pero que justifica el punto de su crítica. Aparece la expresión este pueblo, jutos ho laos, en relación a escribas y fariseos. Dice, este pueblo, pues, me alaba o me estima, ¿verdad? Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero la crítica más dura es a las tradiciones y enseñanzas orales de los fariseos, pues sus prescripciones, que aparece con el término entálmata, son meramente humanos o meramente humanas las prescripciones y no se comparan al entolen tuceu, que significa literalmente el mandamiento de Dios, del cual ellos se alejan. Con esto se da a entender que todos los seguidores de Jesús deben rechazar el formalismo legalista de los fariseos, tenido por ellos como Torá oral. Pasamos a los versículos 14 y 15. El versículo 15 contiene la enseñanza nueva de Jesús acerca de la fuente de la impureza en el corazón humano. No son las cosas externas las que manchan al hombre, como afirman los escribas y fariseos, sino las intenciones malvadas que salen del hombre mismo. La enseñanza de Jesús es no solo sobre contenidos de la ley, sino sobre la actitud de los escribas y fariseos que viven en su hipocresía. Finalmente, algunas anotaciones sobre los versículos 21 a 23. Los versículos 21 y 22 contienen un catálogo de vicios que es un género literario conocido entonces. De los vicios, el narrador menciona en griego 6 en plural y 6 en singular. Muchos de ellos hacen eco de los mandamientos de la ley de Moisés. Todos ellos surgen ectes cardías, es decir, del corazón, que era la sede de los pensamientos, del discernimiento y de las decisiones, conforme a la antropología teológica judía. Comentario. En Marcos 7, 1 al 23, el evangelista presenta un movimiento narrativo que sirve de puente entre el contexto judío y el pagano, conectando los dos episodios de la multiplicación de los panes. Este pasaje se compone de 3 escenas clave. Primero, el debate de Jesús con los fariseos y los escribas, que abarca los versículos 1 a 23, que conforma pues el texto del Evangelio
de hoy. Segundo, el encuentro con la mujer sirofenicia en el territorio de Tiro y Sidón, que se describe en los versículos 24 al 30. Tercero, el encuentro con el hombre sordo y mudo en la Decápolis, versículos 31 a 37. La geografía de la narración muestra la transición de Jesús desde un entorno judío hacia un territorio pagano. El episodio alude a las multiplicaciones de los panes en Marcos 6, 35 a 44 y 8, 1 al 9. Las cifras simbólicas de las 12 y 7 cestas subrayan esta conexión. Jesús, después de invitar a los 12 a cruzar al otro lado del lago, prepara la apertura hacia el mundo pagano, expresada en las dos curaciones subsiguientes y en la segunda multiplicación de los panes. La transición narrativa está enmarcada por una controversia con las autoridades religiosas sobre la tradición de los ancianos, o sea, de los mayores, y el tema de la pureza ritual. El Evangelio que ahora nos propone la liturgia dominical se centra en dos temas principales. La tradición de los ancianos, literalmente dice el texto griego, que se traduce en el leccionario como la tradición de los mayores, y el debate sobre lo que entra y sale del cuerpo. Jesús critica la práctica religiosa que se centra más en las reglas externas que en la verdadera pureza del corazón. Este enfoque queda claro en la parábola central, donde Jesús enfatiza que lo que contamina a una persona no es lo que entra en su cuerpo, sino lo que sale del corazón. El versículo 15 podría ser la clave de todo el episodio. A lo largo de los versículos 1 al 23, el tema de la pureza y la corporalidad es recurrente, destacando la tensión entre las normas rituales y la verdadera pureza interior. Jesús subraya la necesidad de reinterpretar las tradiciones religiosas para fomentar la apertura al mundo pagano, rompiendo con la mentalidad de exclusión que caracteriza a las autoridades religiosas de Israel. La escena comienza con la llegada de los fariseos y algunos escribas de Jerusalén, representantes de la tradición. Jesús, en lugar de relativizar la tradición de los ancianos, invita a una reflexión más profunda sobre la halaká, es decir, la ley que guía la conducta del judío piadoso. Jesús critica la tendencia de transformar los preceptos humanos en mandamientos divinos, argumentando que esta tradición a menudo contradice el mandamiento fundamental de Dios. Jesús destaca que la verdadera base de la observancia religiosa no debe estar en los preceptos externos, sino en el estado del corazón. Los discípulos deben entender que la pureza real no se encuentra en lo que entra al cuerpo como los alimentos, sino en lo que sale del corazón, que puede causar divisiones y alejar a las personas tanto de Dios como entre sí. Este enfoque resalta una perspectiva moral sobre la pureza más que una ritual y llama a una auténtica transformación interior como fundamento de la observancia religiosa. Y con esto pasamos a las orientaciones para la vida. El Evangelio de hoy nos invita a trabajar la pureza del corazón más allá de expresiones externas. Nuestras acciones y pensamientos deben alinearse con nuestros valores más profundos y la enseñanza de Jesús sobre el amor y la justicia. Reflexionar sobre nuestras intenciones y motivaciones puede ayudarnos a crecer espiritualmente y a actuar con autenticidad y sinceridad. Hemos de relativizar las costumbres sociales ante los mandamientos de Dios. Asumamos prácticas que nos acerquen a Dios y superemos ritualismos o moralismos que no se funden en la recta comprensión del mensaje de Cristo. En todo, busquemos la voluntad de Dios. Practiquemos la hospitalidad y la compasión hacia los demás. Procuremos que nuestra relación con Dios se refleje en nuestras acciones hacia las personas. Ayuda mucho el dedicar tiempo a la oración,
la meditación y el estudio de las Escrituras para profundizar nuestra conexión con Dios y con la sociedad en que vivimos, para orientarla al Señor sin juzgarla. Es decir, aunque veamos muchas cosas que efectivamente son malas en la sociedad, no estamos aquí como jueces para criticar y destruir a la sociedad, sino para reorientarla hacia Cristo. Jesús nos enseña que lo que contamina a una persona no es lo que entra en ella, sino lo que sale de su corazón. Controlemos nuestras palabras y acciones, contribuyamos a la edificación de los demás con nuestras propositivas relaciones interpersonales y no con la crítica. Corrijamos actitudes para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Vivamos con coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Seamos honestos con nosotros mismos y con los demás, viviendo con autenticidad cristiana. Procuremos la integridad como un valor fundamental que nos acerca a Dios y a nuestros semejantes. Cultivemos un espíritu de misericordia y perdón, reconociendo que todos vamos creciendo en la gracia de Dios. Como decimos, nadie se hace santo de la noche a la mañana. Todos vivimos un proceso que debe ser progresivo, constante, hacia esa fidelidad que debemos pues encarnar en la vida, pero esto lleva tiempo, ¿verdad? No hay que apresurarnos demasiado ni ser estrictamente perfeccionistas con nosotros mismos. Seamos agentes de cambio en nuestra comunidad, cuestionando prácticas injustas y trabajando activamente por un México más justo y compasivo. Tomemos decisiones que expresen nuestro compromiso con la justicia y el amor, desde las pequeñas acciones de la vida privada hasta la participación en la vida de la sociedad. Y ahora hagamos nuestra oración final. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, pues así hemos concluido con este comentario a la palabra de Dios. Recuerden que si les gusta este contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo contenido, que es principalmente un comentario al texto que la liturgia nos propone para iluminar nuestra vida con la palabra del Señor. Me retiro dándoles la bendición y deseándoles un hermoso y bendecido fin de semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, sean fieles al Señor y a la sociedad para reconducirla a Cristo, nuestro Salvador. Hasta pronto.